Sodoma y Gomorra. Dos legendarias ciudades bíblicas, destruidas por Dios mismo a causa de su maldad. La historia de las ciudades es paralela a la historia del diluvio en el Génesis sobre el tema de la ira de Dios causada por el pecado del hombre. Estas dos ciudades se mencionan a menudo en los profetas y en el Nuevo Testamento como símbolos de la maldad humana y el castigo divino. En el Corán también encontramos una versión de la historia de las dos ciudades. Solo un hombre y su familia pudieron escapar. Todo lo demás fue devastado. Pero, ¿por qué Sodoma y Gomorra se enfrentan a la implacable ira de Dios? ¿Hasta qué punto fueron graves los pecados cometidos por sus habitantes? ¿Cómo se llegó a este giro de los acontecimientos? Partimos de lo que cuenta la Biblia. Sodoma y Gomorra son dos de las 5 ciudades de la llanura, mencionadas en el Génesis, sometidas a Kedorlaomer de Elam, que se rebeló contra él. En la batalla de Sidima, Kedorlaomer las derrotó e hizo muchos prisioneros, entre ellos Lot, sobrino del patriarca judío Abraham. Abraham reúne a su pueblo, rescata a Lot y libera las ciudades. Más tarde, Dios advierte a Abraham de que Sodoma tiene fama de ciudad malvada. Abraham pregunta a Dios, ¿vas a barrer a los justos con los impíos? Empezando con 50 personas, Abraham negoció con Dios perdonar a Sodoma si se encontraban tantos justos. Sin embargo, reduce constantemente este número debido a la imposibilidad de encontrar tantos justos en la ciudad, y al final, Dios se inclina por perdonar la ciudad aunque solo encuentre 10 justos. Abraham fracasa incluso entonces. Dios envía 2 ángeles para destruir Sodoma. Lot los recibe en su casa, pero todos los hombres de la ciudad rodean la casa y le exigen que entregue a los visitantes para poder conocerlos. Lot ofrece entonces sus hijas vírgenes a la muchedumbre para que hagan con ellas lo que quieran, pero ellos se niegan y amenazan con hacerle cosas peores. Los ángeles golpean a la multitud y la dejan ciega. A la mañana siguiente, los ángeles cogen de la mano a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas y los sacan de la ciudad, diciéndoles que huyan a las colinas. Lot afirma que no está seguro de que lo consigan, porque las colinas están demasiado lejos. Les pide que vayan a Zoar. Entonces, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra y toda la llanura. Lot y sus 2 hijas lograron ponerse a salvo, pero su esposa ignoró la advertencia de los ángeles de no mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal. Además de Sodoma y Gomorra, había otras 3 ciudades en la llanura. Las 5 ciudades fueron llamadas las ciudades de la llanura. Las otras 3 se llamaban Adma, Zeboim y Sigor. Adma y Zeboim también fueron destruidas por sus pecados, pero no son tan famosas como Sodoma y Gomorra. Sigor, en cambio, se libró de la ira de Dios. El pecado de Sodoma. Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura, en general se han utilizado históricamente y en el discurso contemporáneo como metáforas del amor entre hombres del mismo sexo y son el origen de las palabras inglesas sodomite, que se considera un término despectivo para los homosexuales masculinos, y sodomí, que se utiliza en un contexto legal bajo la etiqueta crímenes contra natura, así como para describir el acto amoroso entre hombres. Esto se basa en una exégesis del texto bíblico que interpreta el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra como un castigo por el pecado del amor entre personas del mismo sexo y el libertinaje imperante en estas y otras ciudades de la llanura. Varios eruditos modernos cuestionan esta interpretación refiriéndose a Ezequiel: tal fue la culpa de vuestra hermana Sodoma. Ella y sus hijas tuvieron orgullo, excedentes de comida y prosperidad, pero no ayudaron a los pobres y necesitados. Se ensoberbecieron e hicieron cosas abominables delante de mí, por eso las eliminé cuando lo vi. Tal es la otra versión de interpretación y que relaciona el castigo más bien con pecados como la arrogancia y la falta de hospitalidad. Examen histórico. Desde una perspectiva histórica, se ha sugerido que si la leyenda tiene realmente una base histórica, las ciudades pueden haber sido destruidas por un desastre natural. Una de estas teorías es que el Mar Muerto fue devastado por un terremoto entre el 2100 y el 1900 a.C.
Esto sugiere la posibilidad de que las ciudades fueran destruidas por un terremoto, sobre todo porque estaban situadas a lo largo de una falla importante como el Valle del Rift del Jordán. Sin embargo, la teoría no encuentra apoyo en la práctica, ya que no se han encontrado rastros o pruebas de actividad sísmica que la confirmen, por lo que esta teoría, así como la sugerencia de que las ciudades fueron destruidas por un volcán, se consideran improbables. Posibles emplazamientos. El antiguo historiador griego Estrabón escribió sobre los residentes locales que vivían cerca de Moasad, quienes afirmaron que hubo una vez 13 ciudades habitadas en esta zona, entre las cuales Sodoma era la metrópoli. Estrabón identifica una colina de piedra caliza y sal en el extremo suroccidental del Mar Muerto, así como las ruinas de la cercana Jarbetus Dum, como el emplazamiento de la Sodoma bíblica. El historiador judío Josefo identificó el Mar Muerto en proximidad geográfica con la antigua ciudad bíblica de Sodoma. Menciona el lago por su nombre griego Asfaltis. En 1973, Walter Rust y R. Thomas Saub investigaron varios posibles emplazamientos para las ciudades, como Bab Edra, Numeira, Al-Safi, Feifa y Kirbet al-Kanazir. Según Saub, Numeira fue destruida en el año 2600 a.C., lo que difiere del periodo fechado en Bab Edra, 2350-2067 a.C. En 1993, Nancy Ladd, del Seminario Teológico de Pittsburgh, informó de que en Fife no había viviendas de la Edad del Bronce, sino solo un cementerio de la Edad del Bronce temprana con muros de la Edad del Hierro. Ella informa: durante la última temporada de excavaciones en la llanura del Mar Muerto, 1990 a 1991, se exploró el yacimiento amurallado de Feifa y se excavó el cementerio que se extendía al este del mismo. Estudios recientes han demostrado que las estructuras visibles del recinto amurallado pertenecen a la Edad de Hierro o al período romano. Sodoma y Gomorra en el judaísmo. Aunque los profetas judíos posteriores nombran los pecados de Sodoma y Gomorra como adulterio, orgullo y crueldad, la mayoría de las exégesis relacionadas con la historia de las ciudades la ven como un ejemplo de juzgar las relaciones entre personas del mismo sexo. El rabino Basile Ring, que fue jefe del Consejo Rabínico de América de 2003 a 2012, compartió que la literatura rabínica y la posición ortodoxa moderna sostienen que la Torá condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como una abominación. Richter Norton considera que los textos hebreos clásicos hacen hincapié en la crueldad e inhospitalidad de los habitantes de Sodoma hacia el extranjero. Los textos rabínicos confirman que los sodomitas cometieron delitos económicos, blasfemia y derramamiento de sangre. Otros crímenes extrabíblicos cometidos por Sodoma y Gomorra incluyen la extorsión para cruzar un puente o nadar un río. Las propias víctimas son severamente castigadas, no los autores de los crímenes, siendo la víctima obligada a pagar por el derramamiento de sangre del autor. Por estas razones, los jueces de las dos ciudades fueron llamados Sacrai, mentiroso, Zayafi, falsificador, y Mazledina, pervertidor de la justicia. Se dice que Eliezer fue víctima de una injusticia legal similar después de que Sara le enviara a Sodoma para informar sobre el bienestar de Lot. Los ciudadanos, por su parte, torturaban regularmente a los extranjeros que buscaban refugio. Como resultado, mucha gente se abstuvo de visitar Sodoma y Gomorra. Los mendigos que se asentaron en las dos ciudades en busca de refugio recibieron un trato similar. Los ciudadanos les donaban monedas marcadas, pero por proclamación se prohibía proporcionarles bienes o servicios a cambio del dinero marcado. Después de que el mendigo muriera de hambre, los ciudadanos que le habían dado el dinero podían recuperarlo, siempre que pudieran reconocerlo. También se proporcionaba la ropa del mendigo como recompensa a cualquier ciudadano que venciera con éxito a su oponente en una pelea callejera. Dar pan y agua a los pobres también era un delito capital. Dos muchachas, una pobre y otra rica, fueron al pozo y la primera dio a la segunda su cántaro de agua, recibiendo a cambio un cuenco de pan. Cuando esto se supo, ambas fueron quemadas en la hoguera. Según el libro de Yasher Paltit, una de las hijas de Lot fue quemada viva por dar pan a un pobre. Sus gritos llegaron hasta el cielo. Otra mujer fue ejecutada de forma similar en Adma por dar agua a un viajero que pretendía abandonar la ciudad al día siguiente. Cuando se destapó el escándalo, la mujer fue desnudada y untada con miel.
Esto atrajo a las abejas, que la picaron hasta que murió. Sus gritos se elevaron a los cielos. Cuenta la leyenda que este fue el punto de inflexión que provocó que Dios condenara a Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot, que era natural de Sodoma, no aprobaba que su marido acogiera a extranjeros en su casa. Su petición de sal a los vecinos alertó a la multitud que acudió a la puerta de Lot. Por esto, como castigo, fue convertida en estatua de sal. Sodoma y Gomorra en el Islam. Lot huye de la ciudad con sus hijas y su mujer muere apedreada. El Corán contiene 12 referencias al pueblo de Lut, el Lot bíblico, en referencia a los habitantes de Sodoma y Gomorra y a su destrucción por Dios. Se asocia sobre todo a sus prácticas homosexuales, por las que el Corán afirma que fueron los primeros seres en cometer tal acto. Por otra parte, algunos eruditos occidentales modernos sostienen que el motivo de la destrucción de las ciudades fue una combinación de agresiones sexuales, violación de la ley de la hospitalidad y comisión de robos. La gente de Lot transgredió a sabiendas los límites de Dios. Lot solo rogó a Dios que le salvara de hacer como ellos. Entonces Gabriel se encontró con Lot y le dijo que debía abandonar la ciudad rápidamente, ya que Dios le había dado esta orden a Lot para salvarle la vida. Está escrito en el Corán que la mujer de Lot se quedó porque transgredió la ley. Ella encontró su destino en el cataclismo y solo Lot y sus hijas se salvaron durante la destrucción de su ciudad. En el año 2000, una expedición arqueológica británica dirigida por Michael Sanders consiguió determinar las coordenadas más exactas de las ruinas de Sodoma en el fondo del Mar Muerto. La búsqueda se llevó a cabo en la zona noreste del agua. Esto refuta por completo la teoría basada en la Biblia de que Sodoma estaba situada en el extremo sur del Mar Muerto. El descubrimiento de los científicos británicos se basa en imágenes de satélite de la NASA, que captaron una anomalía en el fondo del Mar Muerto, frente a la costa de Jordania. En diciembre de 2010, una empresa rusa recibió el permiso del reino hachemita de Jordania para llevar a cabo una exploración geológica en la zona donde supuestamente se encuentran Sodoma y Gomorra. Se localizó en las inmediaciones de la antigua ciudad de Bab Edra, donde, según las imágenes de la NASA, se concentran las ruinas de las ciudades. Más tarde, en 2012, se organizó una expedición arqueológica conjunta ruso-jordana. Se eligió al equipo ruso por su equipo de aguas profundas, lo suficientemente resistente para soportar el agua salada del Mar Muerto. Los científicos siguen compartiendo diferentes versiones sobre las razones de la destrucción de las ciudades, desde terremotos hasta la caída de un gran meteorito. Las investigaciones continúan hasta nuestros días. Puedes encontrar más vídeos similares en nuestro canal. Apóyanos compartiendo este vídeo y suscribiéndote al canal.